Hermanitos, así dice el Señor, Ko Amer Yahweh. Y espero después de la predicación poder decir Neum Jehová. Fue palabra de Dios. Yo tengo que obedecer al capellán. Y él dijo que yo predicara hoy y tengo problemas de laringitis, tengo que obedecer. Entonces yo quisiera que el señor rector viniera y orara por mí y por mi voz, que el Señor me la sostenga durante la predicación. Señor, yo te doy gracias por la vida de nuestro hermano Fernando. Señor, toma su garganta, toma sus cuerdas. Padre, y háblanos con poder y gracia a través de él. Revístelo de tu Espíritu Santo, Señor, y que esa palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones, porque viene de ti, Señor. Comendamos en tus manos a nuestro hermano Fernando. Amén. Amén. Gracias, mi hermanito. Quiero comenzar con estas palabras. Yo, Fernando Abilio Mosquera Brandt, sobre cualquier tipo de relación y sobre cualquier cosa que yo sea, por encima de lo que sea, soy hijo de Dios. Esto es fundamental para la exposición de esta mañana. Usted, por encima de lo que usted sea o cree que sea, si se ha convertido al Señor, es hijo de Dios. Sobre esa verdad basaremos la exposición de la palabra. Quiero dirigirme a hijos de Dios y confesamos que somos hijos de Dios. El tema es el quehacer contracultural desde 3 textos de la legislación mosaica. El quehacer contracultural desde 3 textos de la legislación mosaica. Como son 3 textos relativamente cortos, voy por ahora a suprimir la lectura de entrada porque voy a estarlos leyendo en la medida en que esté haciendo la exposición. El pueblo de Dios, y usted es parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios en todas las épocas ha estado ubicado en el tiempo y en el espacio, en un tiempo específico y en un espacio específico. Y en ese tiempo específico y en ese espacio específico tiene que reflejar el carácter de ser pueblo de Dios. Y usted, donde quiera que esté ubicado, no importa dónde esté y en qué tiempo esté, usted debe hacer honor a lo que hemos confesado. Usted es hijo de Dios. Por encima de cualquier cosa, es hijo de Dios. Esta existencia en el tiempo y en el espacio, y también la forma de existir, ubica al pueblo de Dios en una determinada cultura. Y pertenecemos a una cultura. La cultura es hija de su tiempo. Y la cultura se va moldeando, se va desarrollando, va evolucionando. Pero también va involucionando en la medida en que avanza el tiempo. Permítanme una nota crítica. Hoy se habla mucho de progresismo. Y parece que está en moda el progresismo, sobre todo el progresismo político, que tiene su base en progresismo filosófico, moral, etc. Después de yo mirarlo por dentro, lo que he notado es que es un progresismo inverso en el sentido moral. El pueblo de Dios no puede embarcarse en un progresismo inverso. La cultura, ustedes pueden observar eso en los efectos éticos, la cultura involuciona moralmente, pero científica, tecnológica y humanísticamente avanza. Avanza, pero retrocede. Avanza avanza aritméticamente,
pero en lo moral retrocede geométricamente. Y como pueblo de Dios debemos entender eso. Esa verdad nosotros debemos entenderla. Estamos ubicados, ustedes y yo, en una cultura odierna, una cultura de nuestra época. La cultura ejerce cierto influjo sobre nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Y como dijera Hegel, puesto que el hombre es hijo de su día, la cultura, al ejercer esa influencia en nosotros, nos lleva a actuar de una manera que es muy cuestionable desde la perspectiva bíblica. Y es entonces cuando nosotros estamos llamados a tomar distancia crítica, y esa expresión voy a estarla utilizando varias veces esta mañana, tomar distancia crítica de nuestro entorno sociocultural. Fernando Abilio Mosquera Brand no debe permitir la tiranía de la cultura sobre su forma de pensar, su forma de hablar y su conducta. No debo permitir eso, por lo menos yo. No lo debo permitir. Debo tomar distancia crítica, pero para ello debo conocer mi cultura. Debo conocer la época que me ha tocado vivir. Jesucristo nos invitó a leer los signos de los tiempos, y los signos de los tiempos nos ubican en la caracterología globalista, en este caso global, de la sociedad, en el sentido moral, espiritual, económico, familiar, ético, político. Debemos mirar lo que pasa y tomar decisiones responsables. Quiero hablar un poco brevemente sobre el concepto de contracultura. Estamos llamados a hacer contracultura y mucha gente hace contracultura. Esos movimientos rebeldes hacen contracultura, pero yo aquí no estoy hablando de ese tipo de contracultura, estoy hablando de contracultura cristiana. Estamos llamados a hacer contracultura cristiana. Fernando Abilio Mosquera Brand no está llamado a hacer otro tipo de contracultura, sino cristiana. Es decir, los valores que me impone la palabra de Dios debo aplicarlos en mi vida, y eso me implica hacer contracultura, de acuerdo con los parámetros que vive la sociedad contemporánea. Entonces, hacer contracultura cristiana significa romper paradigmas establecidos que son adversus deum, paradigmas que son adversarios a Dios, que se constituyen en una forma de vivir que es contraria a lo que Dios ha establecido. El creyente debe someter esos paradigmas al juicio del Evangelio. Hay quienes juzgan la Biblia a partir de las ciencias sociales, de las ciencias humanas. Y está bien, si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Pero considero que mi obligación como cristiano, como hijo de Dios, es juzgar mi cultura, las ciencias humanas, las ciencias sociales, a partir del Evangelio. Porque es el Evangelio el que configura en mí la cosmovisión. Y mi cosmovisión es la manera como yo veo al mundo desde una perspectiva revelacional. Entonces, nosotros debemos someter esos paradigmas sociales, culturales, al juicio del Evangelio. Debemos juzgarlos y transformarlos para provecho del reino de Dios, si es posible esa transformación de esos paradigmas. Si esa transformación no es posible, entonces la responsabilidad mía es distanciarme de ellos. El término contracultura fue acuñado por Theodor Roszak en su libro titulado El nacimiento de una contracultura, que se publicó en el año 1968. Y ese libro habla acerca de los diferentes movimientos que se dio en la época y la contracultura que se hizo desde lo sociológico y lo artístico. El movimiento hippie fue un movimiento contracultural, pero de eso no voy a hablar, simplemente lo menciono. Contracultura se ha definido de varias formas. Hay varias visiones secularistas de contracultura, valores
tendencias y formas que chocan con los establecidos dentro de una sociedad. La sociedad establece culturas, formas de pensar, y hay un grupo que se opone a eso, hace contracultura, pero desde lo sociológico, desde lo artístico. También se ha entendido como movimiento social y cultural que se caracteriza por el rechazo de los valores sociales y modos de vida establecidos. Se hace contracultura a la cultura imperante, pero se hace contracultura desde la misma cultura. Es decir, yo como miembro de esta cultura adquiero unos valores que antes eran considerados antivalores, pero que ahora los considero valores, y los valores de mi cultura los considero antivalores, entonces voy a reñir con ellos, voy a combatirlos dentro de la misma cultura. Mi propia definición de contracultura cristiana es la siguiente, y voy a leer para ser fiel a lo que escribí, mi propia concepción. Contracultura es la toma de distancia crítica del cristiano de aquellos elementos, ideologías, cosmovisiones, costumbres y prácticas conductuales existentes en la sociedad, los cuales están en franca oposición a los valores del reino de Dios. Yo me he comprometido delante de Dios y delante de la iglesia de Dios a hacer contracultura hasta cuando yo exhale mi último suspiro. Hacer contracultura desde la perspectiva de Dios. He aprendido y el Señor nos ha enseñado y se toma a Dios mucho tiempo. Dios es un gran pedagogo. Necesitó mucho tiempo para convencerme que el gran valor de los valores es la revelación divina. No hay valor superior en ninguna parte, ni en la filosofía, ni en la sociología, ni en las ciencias políticas, ni en las ciencias humanas, ni en las ciencias sociales, ni en las ciencias naturales, fácticas. No hay ningún valor por encima de la revelación divina. Y entonces yo, con base en esa verdad, debo vivir, debo ser consecuente con esa verdad. Eso quiere decir que la palabra de Dios la pongo por encima de cualquier ideología. Recuerdo que un estudiante que yo tenía en la Universidad Pontificia Bolivariana, cuando enseñé allá, me preguntó: Fernando, ¿por qué un cristiano es filósofo y enseña filosofía? ¿Y por qué tú, siendo cristiano, estudiaste filosofía y enseñas? Y yo le dije, la filosofía para mí es un instrumento para hacer teología. Dios no me mandó a mí a enseñar a Platón, aun cuando tuve que enseñarlo, ni a enseñar a Aristóteles, ni a Nietzsche, los tuve que enseñar. Dios me mandó a enseñar su palabra. Esa fue una de las razones por las cuales no seguí enseñando allá, por la convicción de que el Señor me mandó a enseñar su palabra. La filosofía es un instrumento epistemológico, racional, metodológico que utilizo, pero mi misión es la palabra de Dios, es el gran valor de los valores. Hay dos textos en el Nuevo Testamento que pudiéramos tomar como referentes y paradigmas de la contracultura cristiana. Romanos capítulo 12, no los vamos a leer, simplemente los menciono. Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2, y también Filipenses capítulo 2, versículos 13 al 16. El cristiano frente a la cultura que tiene que tomar decisiones frente a esa cultura. Ustedes han leído esos textos y los pueden volver a leer desde la perspectiva contracultural. Hablemos en breve, y muy en breve, la contracultura cristiana. Entonces, el segundo punto aquí es contracultura cristiana como ruptura radical. Yo hablo desde mi formación académica, pero hablo desde mi convicción con base en la Escritura. Mientras la sociedad contemporánea está transversada por el secularismo, y escuchen muy bien esto, la sociedad contemporánea, esta sociedad a la cual pertenecemos, está transversada por el secularismo y por el humanismo. Todo, escuche bien,
todo, absolutamente todo, y no es una falacia de generalización. Todo lo lee y lo ve a la luz del humanismo y del secularismo, todo. Es una cultura que ha creado un imperio humanista y un imperio secularista. Ideología, bueno, entonces, mientras la sociedad contemporánea está transversada por el secularismo y el humanismo secular, las sociedades del mundo antiguo, que no conocían qué era el humanismo y qué era el secularismo, movimientos que surgen a partir del Renacimiento, esas sociedades antiguas no sabían qué era eso, pero eran transversadas esas culturas por la idolatría y el politeísmo. Idolatría y politeísmo generaban un tipo de conducta acorde con dichas concepciones religiosas. Los profetas hebreos, los profetas de Dios, mostraban hasta la saciedad las consecuencias conductuales que se derivaban de la idolatría, de la iconolatría y del politeísmo. Los profetas miraban que había dos grandes males, un mal en la conducta ética de las personas y un gran mal en su concepción espiritual y religiosa. Entonces se acuña una palabra y se aplica a estos dos grandes males, zenot. Y esa palabra, que se traduce como fornicación, adulterio, se aplica a lo sagrado, a la relación con Yahvé, y se aplica a las desviaciones sexuales de los individuos. Los profetas están diciendo el politeísmo y la idolatría desvían la conducta. Hay otros elementos que vamos a estar comentando si el tiempo nos alcanza aquí. Hay otros efectos que tienen que ver con el ocultismo. Cuando una persona se abre a lo idolátrico, se abre al ocultismo. Y encontramos eso en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. De tal manera que Pablo en el Nuevo Testamento dice que lo sacrificado a los ídolos es sacrificado a los demonios. Uno puede inferir entonces que toda idolatría es una demonolatría. Si no hay dioses más que Dios, entonces si se rinde adoración a un ser inexistente, me pregunto, ¿quién recibe eso? No lo recibe Dios, alguien lo recibe. Ya ustedes pueden imaginarse quién puede recibir eso. Aquel que le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. La práctica de la infidelidad conyugal, la idolatría, el homosexualismo en cualquiera de sus expresiones antiguas y los sacrificios humanos eran severamente repudiados por Dios y eran efectos del politeísmo y de la idolatría, iconolatría. El pueblo de Israel se encontraba rodeado de pueblos que vivían este tipo de prácticas, tendencias estas que le ofrecían al pueblo de Israel la posibilidad de caer en el sincretismo religioso, el cual era una ofensa grave a Yahvé. A Yahvé le fastidiaba, y estoy utilizando un eufemismo, cuando digo le fastidiaba, realmente le repugnaba, era abominación el sincretismo religioso. Este segundo ítem lo voy a abordar en 3 tópicos. Un primer tópico es, el pueblo de Dios pertenece a una minoría, siempre será minoría acá, siempre será minoría acá. El pueblo de Dios pertenece a la minoría que se opone a los antivalores de la mayoría. Levíticos 18, 1 al 5 es el primer texto que vamos a examinar. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Escuchen esto. ¿Por qué se dirige así? Yo soy Jehová vuestro Dios.
No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. ¿Por qué enfatiza tanto en yo, Jehová? El pueblo hebreo, para el tiempo en que se desplazaba hacia Canaán y en el tiempo de la conquista, tenía frente a sí dos paradigmas éticos. El paradigma egipcio, que lo conocía muy bien, pues estuvo 450 años viviendo allí en esa cultura, y el paradigma cananeo, al cual no conocía muy bien, pero que iba a conocerlo una vez se estableciera allí. Yahvé advierte a los israelitas a no asumir ninguno de los dos modelos éticos. No vivas como viven los egipcios, y no vivas como viven los cananeos. Entonces uno puede decir, hay dos modelos y el pueblo está en una disyuntiva que no es ninguna disyuntiva, o el modelo egipcio o el modelo cananeo. Y Dios le dice, no, hay una tercera vía, la vía contracultura. Vivirás mis propios mandamientos. Vivirás mis propios principios morales y éticos. Aquí tengo una nota sobre Escila y Caribdis, cuando estamos entre Escila y Caribdis, pero voy a suprimirla por cuestiones de tiempo. Dejemos el mito, y esto se desprende de lo que omití, el mito de Escila y Caribdis. Dejemos el mito y volvamos al texto de Levítico. En el texto leído, antes de Dios emitir su decreto expresa, Ani Yahweh Elohim, yo soy Jehová vuestro Dios. Y con esta declaración Dios refrenda su carácter de Dios nacional, el Dios nacional de Israel, e implícitamente evoca el pacto sinaítico. Yo soy quien firmó el pacto contigo en el monte de Sinaí. Y por otra parte, Dios apela a su autoridad de legislador por antonomasia, identificándose como yo soy Jehová. El gran legislador que ama el derecho, según Isaías, ama el derecho. La base de toda legislación divina está en el hecho de que Dios es Yahvé y Yahvé es Dios. De ese pasaje que hemos leído podemos sacar algunas inferencias. Primero, hay dos culturas, las cuales tienen estilos de vida cultural que ofenden a Dios. Por tanto, Israel tiene que tomar distancia crítica de ambos modelos culturales y conductuales. Segunda inferencia. Los modelos conductuales de ambas culturas tienen su base en sus respectivas legislaciones, las cuales incluían elementos religiosos, políticos, éticos y culturales. Los israelitas tenían el deber categórico de apartarse de ambas jurisprudencias y tratados teológicos religiosos. Tercera inferencia. El pacto sinaítico ponía bajo obligación legal, moral y espiritual a Israel con relación a Dios. Yo comencé afirmando, yo soy hijo de Dios. Y dije que ustedes son hijos de Dios. Esa no es una simple frase, eso nos pone bajo obligación moral, espiritual, legal. Si soy hijo de Dios, tengo su naturaleza. Y si tengo su naturaleza y si me ha dado su Espíritu Santo, estoy bajo obligación de obedecerlo.
No es cuestión si Fernando Abilio Mosquera Abraham quiere o no. Si no quiero obedecer, entonces lo mejor es apartarme de Dios y quitarme ese problema encima y hacer lo que quiero. Pero si soy hijo de Dios, estoy bajo obligación. Así que el pueblo, por el pacto sinaítico, estaba bajo obligación con respecto a Dios, y esto incluía obediencia. Por tanto, el pueblo tenía que obedecer la ley, las ordenanzas, los preceptos, los mandamientos y los estatutos emanados de Dios. De la anterior discusión y premisas podemos colegir que la contracultura se hace a partir de una legislación que pone bajo obligación legal, moral y espiritual a una determinada comunidad o pueblo. Si yo hago contracultura, la hago con base en algo que me obliga a hacer contracultura. Y en este caso es Dios que me obliga, me impele a hacer contracultura. En el caso de Israel y de la iglesia de Jesucristo, solo es posible hacer contracultura si se toma como punto de partida y como horizonte rector la palabra de Dios. Usted no puede hacer contracultura cristiana lejos de la palabra, alejado de la palabra. Usted estaría imponiendo su propio criterio sobre la cultura y usted actuaría de acuerdo con su propio criterio frente al criterio cultural. Eso no es hacer contracultura. Hacer contracultura cristiana, por lo menos, es ubicarse en la palabra de Dios y que esta rija mi forma de pensar, mi forma de comportarme, mi forma de actuar. No es el secularismo el que va a dictar la agenda moral de Fernando Abilio Mosquera Abraham, ni es el que va a dictar la forma como Fernando Abilio debe hablar y debe pensar. Es la palabra de Dios la que va a dictar mi agenda. Ese es un primer elemento. Alcanzaré solamente el segundo elemento. Esa minoría se aparta de prácticas ocultistas de su entorno. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te dé, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esto es espiritismo. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto. Tamín. Y el semestre pasado vimos el paradigma del tamín, o dos lecturas del paradigma del tamín. Perfecto serás, tamín serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. La idolatría y el politeísmo trajeron consigo en las culturas antiguas y en las culturas contemporáneas también una práctica extremadamente nociva para la convivencia pacífica de los ciudadanos y para la moral y la espiritualidad de los individuos y de los pueblos. El ocultismo siempre ha estado asociado con la idolatría y con el politeísmo. Debes entender que toda idolatría, iconolatría, es una demonolatría. Así debemos entenderlo. Los agüeros, los sortilegios, la adivinación, la hechicería, los encantamientos, la magia y el espiritismo, entre otras prácticas ocultistas, son ventanas que una sociedad abre a las fuerzas del Averno. La gente juega con lo que jamás deberían jugar. Con eso no se juega. Se abre puerta para que irrumpa el mundo infernal al plano humano. Por eso, en Israel encontramos este mandamiento, que nos parece duro, pero Dios sabe por qué lo hizo, por qué lo prescribió. A la hechicera
no dejarás que viva. Cualquiera, no dejarás que viva la hechicera. Conducta inaceptable para Dios. Otra conducta inaceptable para Dios. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El bestialismo era prohibido por Dios. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. ¿Por qué Dios es tan severo? Porque Dios sabe que estas prácticas traen el mundo infernal al pueblo hebreo. Uno se pregunta por qué hay tantos problemas morales y por qué hay tantas personas desquiciadas desde lo espiritual. La Biblia nos ofrece la respuesta. Estas prohibiciones están asociadas con tres prácticas en las que se manifiesta la perversidad humana. Hay una perversidad espiritual, que es el ocultismo. El ocultismo es perversión espiritual. Hay una perversidad sexual, que es el bestialismo, en el texto que hemos leído de Levítico. Y hay una subvaloración de la vida, y es el asesinato idolátrico, que también es perversión delante de Dios. Esas tres perversidades no eran admisibles delante de Dios, y si se encontraba practicantes de ellas, tenían que morir. No estoy abogando por la muerte de las personas en el día de hoy. Estoy recordando lo que Dios dijo al pueblo de Israel. Esa severidad debe hacernos pensar y debe hacernos analizar. El santo por antonomasia, el que es santo, 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 no tres veces santo, sino que es infinitamente santo, porque fue tan severo en su legislación. Yo debo preguntarme eso y debo aprender la lección que se deriva de eso. Dios afirma que el juicio a estas naciones cananeas vino justamente por estas abominaciones de las cuales el pueblo de Israel tenía que alejarse. El tipo de contracultura que Israel debía hacer en ese entorno idolátrico, sesólatra y ocultista, debería hacerlo bajo la figura del tamín. El pueblo tenía que ser tamín. Allí dice, perfecto serás delante de Jehová. Somos tamín delante de Dios, de nuestro Dios. Y también aquí no significa impecabilidad, significa que actuamos con base en la ley divina, en la voluntad divina. Dios conoce mi corazón, conoce mi vida y sabe y conoce todas mis imperfecciones, debilidades. Él sabe que en mí no hay perfección, pero me exige ser tamín, ser íntegro. En mi vida debe haber integridad y en la vida suya debe haber integridad. Y la base suya para hacer contracultura más allá, es decir, hay una base escriturística que ya la hemos examinado, pero usted en su ser, para hacer contracultura tiene que ser tamín. Créame que si no lo es, no hará contracultura. Por el contrario, será arrastrado por la cultura. La cultura tiene fundamentalmente dos elementos. Hay unos elementos redimibles y unos elementos no redimibles. Por elementos redimibles quiero decir aquellos elementos que son válidos culturalmente hablando y que no hay ningún problema con relación a la moral y con relación a Dios. No son redimibles, es decir, no hay que cambiarlos. No es necesario cambiarlos, podemos convivir con ellos. Pero hay elementos culturales que son redimibles, que tienen que ser cambiados. Y si no son cambiados de ellos, debemos tomar distancia crítica. A esto lo llamamos contracultura. Mis conclusiones. Salto a las conclusiones. Los que estamos aquí esta mañana pertenecemos a una cultura que privilegia los chismes, los rumores, las calumnias, las mentiras, para lo cual usan las redes sociales existentes. Es triste que la gente no se dedique a examinar esas fuentes antes de creer lo que ellas dicen. Esto se desprende del tercer punto que no presenté por cuestión de tiempo.
Esas redes dañan personas y son un poderoso medio para el asesinato de carácter que no pude explicar porque no lo abordé en el tercer punto. Muchas personas no acuden a la prudencia y a la sabiduría para que por lo menos cuestionen las fuentes y los mensajeros que propalan chismes, rumores, mentiras. Uno tiene que ser sabio y prudente y no creer lo que la gente por allí anda diciendo. Es mucho más doloroso el hecho que miembros del pueblo de Dios no solo se presten para escuchar esos rumores, sino que se convierten en transmisores de rumores. Transmiten rumores. Pablo en Tito escribe a las maestras del bien, a las ancianas. Entre las cosas que les dice, me diabolus. Es decir, no sean diabólicas. Eso se traduce en la Reina Valera como calumniadoras. Cuando propagamos eso, esparcimos chismes, reproducimos chismes, calumnias, mentiras, etc. Estamos siendo diabólicos, en el sentido que estamos asumiendo una característica del padre de mucha gente, una característica de Satanás. Por eso es diabolos. Tenemos un imperativo categórico emanado de Dios, y ese imperativo categórico es tomar distancia de todo que es malo y de todo aquello que tiene apariencia de maldad. Seguimos pensando que somos hijos de Dios, ¿sí o no? Y como hijos de Dios debemos hacer esto. Por tanto, ve tú y haz lo mismo. Que el Señor nos bendiga a todos. Muy bien, vamos a repetir o a recordar un anuncio que hizo